En una de sus observaciones más asombrosas hasta el momento, el telescopio espacial James Webb, actualmente la herramienta más sofisticada jamás construida para explorar el universo, ha sondeado las profundidades del cosmos y ha encontrado algo que ha sacudido los cimientos de la astrofísica. No se trataba simplemente de un hallazgo inusual, ni de una rareza cósmica. Se trataba de un objeto cuya existencia contradecía todo lo que predicen las leyes conocidas de la física y la cosmología. La luz captada por sus sensores reveló una realidad tan incompatible con los modelos actuales del universo, que obligó a los científicos a reexaminar el comportamiento mismo del espacio, el tiempo y la materia. Antes de entrar en los detalles de este extraordinario descubrimiento, disfrute del vídeo y suscríbase al canal para recibir más actualizaciones. El comienzo, una región distante y el brillo del universo primordial. El evento comenzó con el telescopio observando una región distante del cosmos, una porción de espacio llena del tenue resplandor del universo primitivo. Era luz que había viajado durante miles de millones de años, emitida poco después del Big Bang. Los potentes sensores infrarrojos del Webb fueron diseñados para observar las galaxias más antiguas y distantes, retrocediendo tanto en el tiempo, que sería como ver al universo despertar de su letargo primigenio. En esta misión, los astrónomos esperaban catalogar algunas de las galaxias más antiguas, pequeñas estructuras caóticas que apenas comenzaban a fusionarse. Pero lo que el telescopio reveló fue algo completamente distinto. Contrariamente a lo esperado, enclavada en las sombras del tiempo profundo, se encontraba una galaxia masiva y completamente madura, que parecía increíblemente antigua y bien formada. Esta galaxia, con sus brazos espirales y su núcleo estructurado, parecía algo que solo debería haberse formado tras miles de millones de años de evolución cósmica. Sin embargo, allí estaba, existiendo cuando el universo tenía menos de 400 millones de años. Según el modelo cosmológico estándar, era demasiado pronto para que hubiera surgido una estructura tan organizada y masiva. El telescopio Webb no solo fotografiaba la historia, sino una paradoja. Esa única imagen revolucionó la física teórica. Se suponía que el universo primitivo era un lugar tumultuoso, una neblina caótica de partículas y radiación, en constante enfriamiento, expansión y formación de los primeros componentes de las galaxias. En aquel entonces, se creía que las estrellas eran masivas, efímeras y dispersas, formando galaxias irregulares que no se parecían en nada a las majestuosas espirales que vemos hoy. Pero este descubrimiento sugirió un proceso evolutivo radicalmente acelerado, o quizás un mecanismo de formación de galaxias completamente diferente, nunca antes considerado. Las implicaciones fueron inmediatas y profundas. Si galaxias como esta se formaron tan pronto, significaba que las materias primas para estructuras complejas, polvo, elementos pesados, sistemas estelares estables, ya existían mucho antes de lo que se creía. Esto indicaría que la nucleosíntesis estelar, el proceso mediante el cual las estrellas forjan elementos más pesados, debió ocurrir de maneras que desafían la comprensión actual. O bien la primera generación de estrellas vivió y murió mucho más rápido de lo que predicen los modelos, o bien algún proceso desconocido aceleró el enriquecimiento del cosmos. En cualquier caso, las teorías fundamentales que explicaban la secuencia y la cronología de la evolución cósmica se tambalearon repentinamente. Los científicos comenzaron a considerar posibilidades extraordinarias. ¿Podría la materia oscura desempeñar un papel mucho más dinámico en la formación de las primeras galaxias? ¿Había algún error fundamental en la interpretación de los corrimientos al rojo, lo que condujo a errores en el cálculo de las edades y distancias de estos objetos? ¿O fue este encuentro un hito que apuntaba a una nueva física, quizás involucrando cambios en las leyes de la gravedad a gran escala, o incluso la existencia de universos paralelos entrelazados con el nuestro? El misterio se profundiza. Nuevas observaciones revelan que el caso no fue aislado. En este periodo inicial, el Webb comenzó a detectar más galaxias demasiado grandes, brillantes y estructuradas para ser fácilmente explicadas. Un aspecto particularmente desconcertante fue la firma luminosa de la galaxia. El espectrógrafo del telescopio reveló huellas químicas que no cumplían con las expectativas. En lugar de hidrógeno puro y helio, que supuestamente formaban las primeras estrellas, había indicios de carbono, oxígeno e incluso trazas de
Hierro. Estos elementos se formaron en el núcleo de las estrellas y se dispersaron en el espacio durante las supernovas. Para que estuvieran presentes en tales cantidades, generaciones enteras de estrellas habrían tenido que vivir y morir antes de que esta galaxia existiera. Este escenario parecía improbable dadas las limitaciones temporales, sugiriendo una cronología acelerada de los ciclos de vida estelares o un mecanismo completamente desconocido de formación de elementos. Además, la estructura de la galaxia era inquietantemente refinada. Sus brazos espirales no eran los remolinos desordenados de escombros cósmicos primitivos, sino estructuras elegantes y estrechamente entrelazadas que orbitaban un núcleo luminoso. Este tipo de estructura requería más que solo tiempo. Requería estabilidad, gravedad e interacciones a lo largo de cientos de millones de años. ¿Cómo, entonces, pudo surgir tal orden del caos cósmico tan pronto después del nacimiento del tiempo mismo? La estructura gravitacional necesaria para formar tal complejidad ni siquiera debería existir aún. La idea de que agujeros negros masivos, los pilares de los núcleos galácticos, pudieran haberse formado y madurado tan rápidamente solo, aumentó la incredulidad. Más allá de la estructura de la galaxia, su comportamiento también desafiaba las expectativas. Su curva de luz, el patrón de brillo a lo largo del tiempo, sugería un nivel de dinamismo inesperado en el universo primitivo. Hubo fluctuaciones, posibles indicios de núcleos galácticos activos, o incluso cuásares, alimentados por agujeros negros supermasivos. Si tales procesos energéticos estuvieran ocurriendo en esta etapa del universo, las condiciones para la formación y el crecimiento de los agujeros negros debieron ser completamente diferentes de lo que se creía anteriormente. Esto requeriría una reevaluación de la cronología del nacimiento de estos titanes cósmicos y de los entornos que los alimentaron. La existencia de una galaxia así también tuvo profundas implicaciones para la formación de planetas y, por extensión, para el potencial de vida temprana. Si las galaxias se formaban tan rápidamente y con tanta diversidad química, los componentes básicos de los planetas, elementos rocosos, agua, compuestos de carbono, podrían haber estado presentes miles de millones de años antes de lo esperado. Esto ampliaría drásticamente la ventana potencial para el surgimiento de la vida en el universo. Aunque la Tierra tiene tan solo unos 4.500 millones de años, este descubrimiento sugiere que pudieron existir condiciones habitables en otras galaxias, cuando nuestro planeta era apenas una mota en el ojo cósmico. La precisión y claridad del telescopio Webb permitieron estudiar esta galaxia con un detalle sin precedentes. Su resolución permitió cartografiar regiones individuales de formación estelar y rastrear los flujos de gas dentro de los brazos galácticos. Estas observaciones ofrecieron un vistazo no solo a una galaxia misteriosa, sino a una versión radicalmente diferente del universo primitivo. Una versión más madura, más activa, y mucho más estructurada de lo que permitía la narrativa cosmológica estándar. Era como si Webb hubiera sintonizado con una historia alternativa del cosmos, revelando un manual cósmico que divergía por completo del guión esperado. Lo que hizo este encuentro aún más notable fue su total desafío a la probabilidad estadística. Si solo existiera una galaxia así, podría haberse descartado como una anomalía. Pero a medida que el Webb continuaba explorando el cielo, comenzaron a aparecer más de estas antiguas galaxias de una evolución imposible. Cada nueva detección reforzaba la idea de que esta no era una excepción, sino parte de un capítulo oculto en la historia del universo, un capítulo que había permanecido sin descubrir hasta ahora. No se trató de una simple revisión menor de las teorías existentes. Fue un cambio de narrativa tan fundamental que amenazó con dejar obsoletas amplias áreas de la literatura astrofísica. El telescopio Webb, en este único encuentro, redefinió el significado de explorar el espacio. No solo encontró una galaxia antigua, sino que reveló una falla en la forma en que se creía que el tiempo y la materia interactuaban a través de distancias cósmicas. Reveló un objeto que, con toda justicia, debería haber tardado el doble de la edad del universo en formarse, y sin embargo, se formó, maduró y proyectó su luz a través del vacío tan solo unos cientos de millones de años después del Big Bang. Cada cálculo, cada modelo, cada elegante ecuación que había guiado la astronomía durante décadas fue repentinamente puesta a revisión. Mientras las teorías luchaban por mantenerse al día con las observaciones,
algunos científicos comenzaron a mirar más allá de la cosmología convencional. ¿Podría esta galaxia ser evidencia de un universo anterior, renacido en un ciclo cósmico? ¿Era un remanente de una época anterior al Big Bang, preservada mediante una física aún desconocida? Otros especularon que podríamos estar presenciando los efectos de fenómenos de dimensiones superiores, donde estructuras de otros reinos se imprimen en nuestro espacio-tiempo. Estas ideas, aunque provocativas, ya no eran reflexiones marginales, sino vías de investigación necesarias ante la evidencia que se negaba a ser ignorada. Este encuentro imposible fue más que un simple dato. Fue un llamado a replantear suposiciones, profundamente arraigadas sobre el cosmos. Cuestionó la idea de que el universo tiene una historia singular y predecible, y sugirió una realidad donde el tiempo fluye de forma diferente, donde las galaxias se forjan en crisoles de leyes desconocidas, y donde el universo mismo podría ser mucho más antiguo, extraño y complejo de lo que nadie hubiera soñado jamás. El telescopio espacial James Webb logró lo que ningún otro instrumento había hecho: no solo observar el universo, sino revelar lo poco que realmente sabemos sobre él. Con cada nuevo día, más luz de esta galaxia imposible llegaba a los instrumentos del Webb, trayendo consigo más preguntas que respuestas. Los investigadores analizaron minuciosamente los datos, recalibrando modelos, comparando observaciones y buscando un marco teórico que pudiera contener tal revelación. Pero por ahora, el encuentro seguía siendo un enigma grabado en la estructura del cosmos. Un recordatorio de que, incluso en una era de tecnología sin precedentes, el universo aún alberga secretos que escapan a la imaginación humana. Este singular descubrimiento, fruto de los fotones que viajan a través del tiempo, marcó una nueva era en la astronomía. Un espacio inexplorado. Fue un momento en el que el velo se levantó, aunque brevemente, y reveló, no una imagen más clara, del cosmos, sino un espejo que reflejaba la infinita profundidad de nuestra ignorancia. El telescopio espacial. James Webb, diseñado para iluminar el pasado, terminó proyectando una sombra sobre todo lo que creíamos saber, revelando que en 1900 la vasta extensión del espacio profundo, imposible no significa falso, sino aún no descubierto. En el momento en que James Webb registró su encuentro imposible en el espacio profundo, comenzó un nuevo capítulo en la astronomía observacional, uno que rápidamente se desvió del cómodo guión escrito durante décadas de investigación cósmica. A medida que se obtenían más datos, que revelaban nuevas capas de extrañeza en torno a la anomalía, los investigadores se dieron cuenta de que lo que inicialmente parecía un descubrimiento aislado, era en realidad la primera grieta en un enorme muro de suposiciones sin examinar. Esta anomalía no era una curiosidad pasajera. Fue el detonante de una revolución científica. Lo que hizo este descubrimiento aún más impactante fue la simetría y la consistencia interna del objeto. Su dinámica rotacional no solo era consistente con la unión gravitacional, sino también inusualmente estable, especialmente para una época tan temprana del universo. La velocidad de rotación de la galaxia, analizada en relación con su distribución de masa, sugería un grado de madurez galáctica que normalmente requeriría varios miles de millones de años de fusiones, interacciones y procesos de retroalimentación interna. Sin embargo, aquí estaba un sistema galáctico que había alcanzado toda esta complejidad en tan solo 100 millones de años después del Big Bang. Esta estabilidad implicaba una coherencia más profunda, quizás predestinada, en la física del universo que desafiaba la causalidad convencional. A medida que los científicos profundizaban en el movimiento del objeto y los efectos del lente gravitacional, surgieron más peculiaridades. El campo gravitacional alrededor de esta galaxia era desproporcionadamente intenso en comparación con su masa visible. Normalmente, esta discrepancia se atribuye a la materia oscura, la estructura invisible que mantiene unidas a las galaxias. Sin embargo, la distribución de la influencia gravitacional en este caso no coincidió con los halos de materia oscura esperados. Apareció más concentrada y ordenada, a diferencia de los halos difusos y amorfos que suelen observarse alrededor de las galaxias contemporáneas. Esto planteó la pregunta de si nos encontrábamos ante un nuevo tipo de interacción gravitacional, posiblemente un estado desconocido de la materia, o incluso un régimen de gravedad modificada que solo se manifiesta en ciertas escalas o umbrales de energía. El relativo aislamiento de la galaxia complicó aún más el panorama. En el universo primitivo, las galaxias se formaban típicamente en cúmulos densos o protosupercúmulos,
cuya formación estaba influenciada por campos gravitacionales y filamentos cósmicos compartidos. Sin embargo, esta galaxia estaba sola, separada de la red habitual de galaxias hermanas. El vacío a su alrededor era inusualmente limpio para su edad. Había una notable ausencia de los signos típicos de colisiones pasadas, como rastros de estrellas o brazos perturbados. Este aislamiento resultaba desconcertante. Sugería un proceso de formación muy diferente o algún tipo de mecanismo oculto que protegía a este sistema de la habitual agitación cósmica. La idea de que una estructura tan organizada pudiera evolucionar en un remanente prístino del universo primitivo implicaba que la estructura a gran escala del cosmos podría ser más variable y menos determinista de lo que se creía anteriormente. La geometría de la galaxia también fue sorprendente. Su forma no era la de una espiral genérica, sino que tenía características de una galaxia espiral barrada, con una barra central prominente y brazos de formación estelar bien definidos, que se extendían hacia afuera. Las espirales barradas suelen evolucionar a partir de galaxias espirales ordinarias, mediante complejas interacciones gravitacionales y una evolución secular a lo largo de miles de millones de años. La presencia de tal arquitectura en un objeto supuestamente primigenio planteó la pregunta: ¿había desarrollado el universo un mecanismo de evolución morfológica acelerada? ¿O acaso esta galaxia presenciaba leyes de formación galáctica que solo ahora han salido a la luz? Los colores emitidos por la galaxia también contradecían las expectativas. Su espectro de luz no tenía el tono rojizo típico de los objetos con alto corrimiento al rojo, en cambio, mostró gradientes de luz ultravioleta e infrarroja cercana, que parecían oscilar o fluctuar al observarse a lo largo del tiempo. Estas variaciones de color no podían atribuirse únicamente a patrones conocidos de corrimiento al rojo, ni a efectos Doppler. Algunos investigadores especularon que esta oscilación de color podría indicar patrones de interferencia a escala cuántica, ampliados a proporciones galácticas, una idea que roza la ciencia ficción, pero que no podía descartarse de inmediato, dados los datos fidedignos. Incluso se ha sugerido que lo que Webb vio no fue una sola galaxia, sino un eco superpuesto de múltiples galaxias entrelazadas por lentes gravitacionales, o alguna forma exótica de distorsión espacial causada por efectos relativistas desconocidos. Tras este encuentro, los teóricos comenzaron a revisar datos satelitales antiguos, preguntándose si instrumentos como el Hubble o el Spitzer podrían haber pasado por alto objetos similares, debido a su menor sensibilidad en el espectro infrarrojo. Análisis retrospectivos de señales ambiguas y anomalías tenues han revelado indicios sutiles de que dichas galaxias pudieron haber aparecido antes, silenciosas, tenues, apenas visibles, pero fueron descartadas por umbrales de ruido o sesgos de confirmación en favor de modelos conocidos. La implicación era inquietante. Quizás habíamos estado mirando lo imposible todo el tiempo, cegados por las expectativas inherentes a nuestros algoritmos y metodologías. Quizás lo más fascinante fue la relación entre la galaxia y el tiempo mismo. Algunos modelos han comenzado a considerar la posibilidad de que el tiempo se comporte de manera diferente en distintas regiones del universo, posiblemente debido a variaciones en la densidad de energía del espacio. Burbujas de tiempo cósmico. Surgió el concepto de burbujas cósmicas de tiempo. Zonas donde el tiempo podía expandirse o contraerse a diferentes ritmos, dependiendo de la curvatura local del espacio-tiempo, influenciada por factores aún desconocidos. En este contexto, la galaxia imposible podría no haberse formado rápidamente en un universo joven, sino que evolucionó a un ritmo normal dentro de una región donde el tiempo fluía más lentamente en relación con el cosmos circundante. Esto crearía la ilusión de una evolución acelerada desde nuestra perspectiva. Aunque altamente especulativa, esta idea proporcionó un puente intrigante entre la mecánica cuántica, la relatividad general y la cosmología. Otra interpretación radical involucraba el principio holográfico, la idea de que el universo que observamos es una proyección tridimensional de información codificada en una superficie bidimensional distante. De ser cierto, esto implicaría que la galaxia distante no era tanto un objeto físico como una representación de datos cósmicos. Esta idea, tomada de la teoría de cuerdas y la termodinámica de los agujeros negros, sugería que el encuentro con esta galaxia era, de hecho, un encuentro con el código subyacente de la propia realidad.
Esto abrió la puerta a una metafísica experimental. Quizás Webb detectó una falla en la proyección cósmica, un fragmento de código que se filtraba a través del tejido del universo observable. Algunos astrofísicos también han comenzado a considerar la idea de anomalías en la inflación del universo primitivo. La teoría de la inflación propone que el universo experimentó una rápida expansión poco después del Big Bang, pero algunos plantean la hipótesis de que ciertas regiones podrían haberse expandido de forma distinta, lo que dio lugar a condiciones locales muy distintas. Si esta galaxia se hubiera formado en una burbuja que se inflara más lentamente, podría haber tenido condiciones más favorables para un desarrollo rápido. Desde esta perspectiva, nuestro universo sería un mosaico de bolsas inflacionarias, cada una con su propia cronología y conjunto de leyes físicas. Algunas propicias para una maduración galáctica acelerada, otras siguiendo el conocido proceso lento. Mientras tanto, se integraron en el análisis modelos de ondas gravitacionales de alta resolución. Si bien la detección de ondas gravitacionales a esta distancia aún se encuentra en el ámbito de la ambición teórica, se realizaron simulaciones para estimar el tipo de firma gravitacional que una galaxia como esta habría dejado si hubiera interactuado con su entorno. Los resultados sugirieron patrones de ondulación incompatibles con las fusiones estándar de agujeros negros o estrellas de neutrones, lo que llevó a la audaz propuesta de que este objeto puede haberse originado a través de un mecanismo de colapso gravitacional completamente diferente, tal vez el colapso de una forma exótica de materia, o incluso un hilo cósmico restante del universo temprano. A medida que Webb continuaba su misión, los datos comenzaron a mostrar que no se trataba de un caso temporal aislado, sino de uno entre muchos nodos de un patrón más profundo. Se encontraron una segunda, luego una tercera, y finalmente, media docena de galaxias en condiciones cósmicas similares, todas desafiando las reglas del tiempo, la masa, la luz y la estructura. No eran clones idénticos, pero cada una exhibía algún tipo de anomalía en su desarrollo. Una riqueza inusual de metales, una masa desproporcionada o una morfología excesivamente compleja para su edad. La imposibilidad estadística de tantas coincidencias desmintió el argumento de que se tratara simplemente de errores de observación o fallos instrumentales. Se necesitaría un nuevo modelo cosmológico que no solo modificara los parámetros, sino que reescribiera el código. Junto con estos descubrimientos, el campo de la investigación de exoplanetas también experimentaba un nuevo impulso. Si las galaxias evolucionaban más rápidamente, quizás los planetas también habían comenzado a formarse antes. La posibilidad de que algunos de estos sistemas alberguen civilizaciones extintas o biosferas antiguas ya no es mera especulación. Se ha convertido en un tema legítimo de investigación. Señales previamente descartadas como ruido estadístico o interferencia instrumental han sido reexaminadas a la luz del descubrimiento de Webb. La astrobiología ha dejado de ser solo el estudio de la vida que podría existir ahora. Se ha expandido para incluir la posibilidad de vida que surgió y desapareció incluso antes de que la Tierra se enfriara. El papel de los agujeros negros en esta narrativa también ha adquirido mayor relevancia. Agujeros negros primordiales. ¿Anclajes o aceleradores cósmicos? Ha surgido una nueva hipótesis que sugiere que los agujeros negros primigenios podrían haber actuado no solo como anclas galácticas, sino también como aceleradores cosmológicos. Regiones donde la materia, la energía e incluso la información podían comprimirse y transformarse de maneras aún no modeladas. Si algunos de estos agujeros negros primigenios poseían propiedades más allá de las conocidas actualmente, si podían generar estrellas, generar galaxias o incluso inducir expansiones localizadas del espacio, tal vez fueron los arquitectos de estas galaxias increíblemente precoces. Surgió la colaboración interdisciplinaria. Físicos cuánticos, científicos de datos y filósofos de la ciencia coincidieron en la necesidad de interpretar un universo que ya no seguía extrapolaciones lineales del pasado. Se emplearon herramientas de inteligencia artificial para analizar terabytes de datos observacionales en busca de correlaciones ocultas entre anomalías. Los algoritmos de aprendizaje automático comenzaron a detectar patrones sutiles que apuntaban a una estructura cósmica más profunda, un ritmo fractal subyacente o una sinfonía de forma y energía que se desplegaba a escalas mucho más allá de la comprensión humana.
La cosmología teórica, antes guiada principalmente por matemáticas elegantes y especulaciones filosóficas, ahora contaba con una rica veta de datos crudos e innegables que explotar. La galaxia imposible se convirtió en la piedra angular de lo que algunos han dado en llamar arqueología cósmica. El estudio no solo de lo lejano, sino de lo que se esconde en las profundidades del espacio-tiempo. El universo, al parecer, albergaba secretos no solo en su distancia, sino en la complejidad de su desarrollo. El encuentro imposible del telescopio espacial James Webb no solo alteró el consenso científico, sino que destrozó la ilusión de que el cosmos estaba completamente cartografiado. Recordó a la humanidad que el universo no tiene por qué ser comprensible, que los mapas dibujados, incluso con nuestras herramientas más avanzadas, podrían resultar insuficientes para el futuro. Y a medida que científicos de todo el mundo continúan explorando las profundidades del espacio, el legado de este descubrimiento no hará más que crecer. Perdura no solo en artículos académicos y bases de datos, sino también en la mente de quienes ahora ven el universo no como un rompecabezas resuelto, sino como un misterio viviente. En este momento, el espacio ha dejado de ser la última frontera. Se ha convertido en el comienzo de algo aún más profundo. No solo un vacío por cruzar, ni un dominio por explorar, sino una vasta estructura incognoscible que refleja los límites de la comprensión humana. El telescopio espacial James Webb, mediante una única observación improbable, reavivó la esencia de la ciencia, la aceptación de la incertidumbre y la fascinación por lo desconocido. Y esto, más que cualquier medición o ecuación, es quizás su mayor contribución a la historia de las estrellas. Cuanto más profundizaba el James Webb en el universo primitivo, más revelaba un reino que parecía ajeno, no solo en términos de distancia o escala, sino en la lógica misma que la regía. Tras el encuentro imposible con esa galaxia madura y estructurada del cosmos primitivo, el telescopio comenzó a observar peculiaridades que iban mucho más allá de anomalías aisladas. No eran meras excepciones al contexto de la teoría aceptada. Formaron una constelación de contradicciones que, en conjunto, apuntaban a una capa completamente desconocida de la arquitectura cosmológica. Nuevos objetivos, seleccionados para su investigación casi al mismo tiempo que el descubrimiento original, comenzaron a arrojar resultados cada vez más inexplicables. Por ejemplo, varias galaxias exhibieron no solo riqueza química, sino también anomalías en su composición, proporciones de elementos que desafiaban los patrones conocidos de la nucleosíntesis estelar. En lugar de las proporciones esperadas, dominadas por el hidrógeno y el helio, se encontraron galaxias con abundantes rastros de elementos como magnesio, silicio e incluso platino. Y estos elementos no aparecieron solo en cantidades mínimas. En algunos casos, aparecieron en concentraciones que sugerían intensos ciclos de reciclaje estelar. Pero tales ciclos requerían tiempo, un tiempo que simplemente aún no había transcurrido. Esto apuntaba a un mecanismo oculto, quizás un sistema de generación estelar hipereficiente o incluso un origen no estelar de los elementos pesados. Una hipótesis radical postulaba la existencia de interacciones primordiales entre partículas capaces de generar elementos directamente, sin necesidad de fusión estelar. Esta idea, de ser validada, desmantelaría la idea de que las estrellas son los hornos exclusivos de la tabla periódica. Sugería que el universo primitivo podría albergar una química tan compleja como la de nuestro sistema solar, no a través del camino conocido de la evolución estelar, sino mediante una física aún no observada ni comprendida. Mientras tanto, la atención se ha centrado en la distribución espacial de estas galaxias anómalas. A diferencia de la estructura generalmente uniforme predicha por la teoría de la inflación y el fondo cósmico de microondas, estas regiones parecían estar agrupadas espacialmente en un patrón poco coherente. Un hilo invisible de geografía cósmica inusual. La forma y distribución de estos cúmulos sugerían una influencia desconocida que los moldeaba. Un arquitecto cósmico que esculpe la materia y la energía de forma precisa y no aleatoria. Esto reavivó el interés por la topología cósmica, el estudio de la forma a gran escala del universo, y la posibilidad de que influencias de dimensiones superiores determinen la configuración local de la materia. La sugerencia de que la geometría misma podría ser más dinámica y localmente variable de lo que se creía anteriormente,
abrió nuevas interpretaciones de la relatividad general. Algunos equipos comenzaron a teorizar que el espacio-tiempo podría tener propiedades localizadas, similares a las transiciones de fase, como ocurre en la física de la materia condensada. En esencia, el universo podría contener zonas donde la estructura de la realidad experimenta cambios, alteraciones sutiles en la curvatura y la conectividad del espacio y el tiempo, que permitirían un desarrollo estructural más rápido de lo esperado. Estas bolsas de fase cósmica podrían explicar no solo la formación anómala de galaxias, sino también comportamientos gravitacionales inesperados en estructuras primordiales. Curiosamente, datos adicionales revelaron una clase específica de galaxias que exhiben una forma de actividad estelar sincronizada. Sus estructuras internas pulsaban con ondas de formación estelar que se extendían a través de los brazos, como una señal coordinada. Este patrón no podía explicarse únicamente por dinámicas internas. La consistencia sugería una influencia externa. La idea de que pudiera haber existido comunicación intergaláctica o causalidad en tiempos tan remotos comenzó a cobrar fuerza. Una propuesta implicaba una especie de campo cuántico de fondo, quizás un remanente de los primeros microsegundos del universo, que oscilaba a lo largo de vastas distancias y desencadenaba reacciones a escala galáctica. Este campo actuaría como un metrónomo, regulando procesos en regiones que, de otro modo, estarían causalmente desconectadas. Mientras algunos miraban hacia afuera, otros miraban hacia adentro, hacia el propio telescopio. ¿Podrían los sensores del Webb ser sensibles a fenómenos nunca antes observados? Quizás incluso detectar accidentalmente fenómenos fuera del espectro electromagnético, aunque diseñado principalmente para imágenes infrarrojas. La sensibilidad y estabilidad sin precedentes del Webb podrían convertirlo en una herramienta para detectar interacciones débiles entre partículas o incluso indicios de campos cuánticos exóticos. Algunos incluso han especulado que Webb no solo percibía materia y luz, sino también huellas de ciclos cósmicos previos, una idea arraigada en el controvertido marco de la cosmología cíclica conforme, que postula que el universo atraviesa infinitas épocas de expansión, cada una con un nuevo comienzo, pero conservando sutiles ecos de la anterior. Esto se vio corroborado por otro detalle curioso: las fluctuaciones de fondo en regiones sin galaxias visibles. En varios casos, áreas del espacio profundo registraron señales energéticas inusuales de baja intensidad que no correspondían a ninguna radiación de fondo conocida. Estas fluctuaciones energéticas eran demasiado estructuradas como para hacer ruido, pero demasiado débiles y desorganizadas como para representar la materia tradicional. Los patrones se asemejaban vagamente a los perfiles energéticos teóricos de vacíos en descomposición, o a los remanentes de estados de falso vacío de la teoría de la inflación. De confirmarse, podrían implicar que nuestro universo todavía está en transición entre estados energéticos, un universo incompleto, que todavía se está adaptando a sus propias leyes físicas. Otra línea de investigación surge del análisis de polarización. Los instrumentos de polarimetría de Webb fueron diseñados para analizar la orientación de las ondas de luz, y en 1910, algunas de estas galaxias, la luz polarizada era incompatible con la dispersión por polvo o campos magnéticos. En cambio, la luz apareció distorsionada según un patrón consistente con la interacción de partículas quirales, partículas que se comportan de forma diferente según su orientación. Esto ha llamado la atención sobre la posibilidad de una lateralidad en el universo primitivo, un sesgo de simetría que podría explicar por qué la materia predomina sobre la antimateria. Si tales interacciones fueran comunes en el universo primitivo, podrían haber tenido efectos en cascada en la formación de galaxias, estrellas e incluso, quizás, la vida misma. Los astrobiólogos se sintieron particularmente intrigados por esta revelación. Un sesgo quiral en los procesos de formación cósmica podría significar que los componentes básicos de la vida, aminoácidos, azúcares, nucleótidos, podrían haberse originado con una asimetría universal que favorece una orientación sobre otra. Esto significaría que la vida, al menos en su fundamento químico, podría no ser tan arbitraria o emergente como se creía. Es posible que haya estado inscrito en la arquitectura del universo desde el principio. Si los datos del Webb apuntan a este tipo de sesgo inherente a la escala galáctica, las implicaciones para la frecuencia y la forma de vida en otras partes del cosmos serían asombrosas.
Si bien la mayoría de los análisis se han basado en datos sólidos, han surgido preguntas más filosóficas y teóricas. Una corriente de pensamiento propuso que lo que Webb había descubierto no era solo un objeto distante, sino un artefacto observacional causado por nuestra propia posición en el universo. ¿Qué sucedería si las leyes que observamos estuvieran moldeadas por la curvatura y la expansión del espacio, específicamente desde nuestro punto de vista, creando ilusiones de anomalía al observar vastas distancias cósmicas? Este concepto, basado en el razonamiento antrópico, sugería que nuestra comprensión de las constantes físicas y la evolución cósmica podrían ser fenómenos locales, confundidos con verdades universales. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete al canal. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué opinas del imposible encuentro espacial del JWST? Nos gustaría saber tu opinión. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez.